Entre las cosas que tengo en el mes de octubre, eso sí, todo lo que yo hago yo lo documento. Todo lo que yo hago, incluso las charlas de los talleres que no las puedo trasladar totalmente al chat, porque esos son talleres diferentes para los cuales se paga. Hay cierto extracto de la charla que yo siempre lo pongo en mi canal YouTube. Para el mes de octubre, para el 14 de octubre, voy a viajar a, ay, ¿cómo se llama? Es cerca de Washington, Baltimore. Sí, a Baltimore voy a ir a dictar un retiro para mujeres. Entonces, las partes principales de todas esas charlas que voy a dar, que son 4, las voy a poner en el canal YouTube para que ustedes sepan un poquito cómo es un retiro para mujeres. El 4 de noviembre voy a viajar a California, a una ciudad que está a una hora de Los Ángeles. Ahí voy a dictar un retiro también solo para damas, solo para damas. Y el 11 de noviembre voy a viajar a Texas a un retiro para parejas. Entonces, vamos, de todas esas cosas que yo voy a dar, ¿no? Que Dios me da la oportunidad de dar, todo eso lo voy a poner en el canal YouTube. Pero eso es independiente de las charlas que yo doy para ustedes. Entonces, lo que les puedo decir es que Dios en su inmensa misericordia permite que viva cosas que me ayudan a poderles compartir en el canal ciertos temas que son súper importantes. Por ejemplo, una paciente me pidió que hablara sobre la ingratitud de los hijos cuando los padres emigran y están resentidísimos porque los padres se fueron y tienen toda la razón, pero cómo a pesar de que tienen todo, guardan ese resentimiento por sus padres emigrantes. Entonces, mañana o pasado mañana voy a hacer ese tema para ustedes en mi canal YouTube. En esta semana me ha tocado enfrentar algo que se llama vergüenza. Vergüenza ante cierta noticia que yo tenía que dar y la vergüenza de tener que decir lo que estaba pasando. Particularmente, yo soy una persona que yo lo cuento todo. Eso le causa mucho enojo a mis hijas. Le causa, no mucho enojo, pero incomodidad a mi mamá porque dice, tú no te cuidas de ciertas cosas. Y pero yo no me quiero cuidar, yo quiero compartirles y contarles todo. Sin embargo, hay cosas que no les puedo contar en detalles porque incluye a otras personas y pues yo puedo hablar solo de mí, no de otras personas, pero me tocó enfrentar la vergüenza, pero todo aquello que te sucede, si tú estás con Dios, es para que tú crezcas, para que tú mejores y para que tú te vuelvas más fuerte. Yo hoy día soy más fuerte que hace 15 días, ¿ya? Y tú piensas, yo pienso que pues una de las primeras cosas que a mí me marcó mucho fue el divorcio de mis padres. Yo pensaba, ay, eso es lo peor que me puede pasar. Luego, antes de eso, pues tuve un abuso, después el divorcio de mis padres. Luego yo pensé que lo peor que me podía pasar era el suicidio de mi papá. O sea, ay, eso no puede haber nada peor que tu papá se suicide. Después me di cuenta que lo peor que podía pasar era quedarte viuda. No, pues se te murió el compañero de 34 años, estás en otra ciudad, tuviste COVID, pensaste que te iba a morir, iba a ser lo peor, pero ahí no estaba lo peor. Todavía pasan cosas y yo digo, wow, ¿hasta cuándo me pasan cosas? Y yo pienso que el día que nos dejen de pasar cosas, el día que nos dejen de pasar cosas es porque ya nos vamos a morir y ya no tenemos nada que aprender. El tema de hoy día son las consecuencias. Y miren lo que pasó, porque estamos tratando el tema en base a lo que le pasó a la reina Esther, a ese libro maravilloso de la Biblia. Y la semana pasada yo di una charla donde hablaba de cómo Basti fue una mujer con dignidad y no le hizo caso al esposo en aquello que podía denigrarla, porque él se había pasado como 6 meses bebiendo, más 7 días, y como ella no se presentó, perdió el reinado y todo, y la Biblia no habla más de ella, pero ese fue un ejemplo de dignidad. Y muchas veces se ha estudiado como que ella se comportó mal, porque no obedeció al marido, y la palabra de Dios dice que hay que obedecer al marido, pero obedecer al marido cuando el marido tiene por cabeza suya a Cristo. Y un hombre que tiene por cabeza suya a Cristo jamás maltrata a una mujer, siempre la trata con amor, con delicadeza, aun cuando ella se equivoca.
nunca la maltrata, nunca le da la espalda, nunca la humilla, nunca la avergüenza. Entonces, si este hombre le estaba pidiendo a la reina Basti algo que iba contra su dignidad, sabiendo que estaba borracho y le decía, ven con la corona, eso significa, según algunos estudiosos, que solo tenía que ir con la corona, con nada más. Entonces él quería, ella era muy hermosa, mostrarla. Y ella se negó. Pero en todo esto, un día llega el rey Asuero de una guerra y llega deprimido y llega triste. Lo que nos da a entender que él podía tener un harén con muchas mujeres, pero no tenía esposa. Es decir, esa persona con quien él pudiera conversar y con quien él pudiera hablar sus problemas. Eso también nos dice el tipo de mujeres que debemos ser. Entonces, Esther era judía, sus padres habían muerto y su tío la criaba como hija. Y entonces, ¿qué hacían? Las tomaban a las mujeres hermosas, dice, y se la tomó. O sea que no fue que ella fue por sus propios méritos, perdón, por su propia voluntad, sino que seguramente la vieron hermosa y la llevaron porque iban a preparar mujeres vírgenes para que el rey se acueste una noche con cada una después de un año de preparación y decida cuál va a ser su esposa. Imagínense, ustedes pensarán, ay, pero qué lindo, ¿no? Me llevan allá al harén y me preparan un año y me ponen bonita a ver si el rey me elige de esposa. Pero ustedes saben lo que es que la separaban de su pueblo, la separaban de su tío, la separaban de su gente para llevarla a un lugar donde iba a estar 6 meses en remojo con aceite y 6 meses con especies aromáticas especiales. Entonces ella era sencilla y todo aquel que la veía se sentía atraído por ella. Entonces yo te pregunto, ¿cuál es tu actitud? ¿Ya? ¿Cuál es la cara que tú tienes? Miren, y ahí sí que yo salgo perdiendo, porque yo tengo una cara de brava única. Yo tengo una cara de pocos amigos. O sea, a mí que por mi cara nadie me va a elegir y yo voy a hallar gracia. A mí por mi cara me tienen es miedo, no cariño. Entonces, nuestro rostro, dice la palabra, que los dedos de tu pensamiento esculpen tu rostro. El amargado tiene cara de amargado. El ladrón tiene cara de ladrón. El morboso tiene cara de morboso. ¿Cara de qué tienes tú? ¿Tienes cara de persona feliz? ¿Tienes cara de persona que cree en Cristo? ¿Qué cara tenemos nosotros? Pues la reina Esther tenía una cara y una belleza que cautivaba. Porque miren que no solamente que seas físicamente armoniosa, porque ustedes han visto que hay gente bien bonita que cae mal solo de verla y es bonita. ¿Por qué? Porque su actitud, porque sus gestos, porque su forma de ser, porque su forma de mirar es una forma antipática. ¿Cómo eres tú? ¿Cómo, ¿Cuál es la imagen que tú das cuando tú llegas? Y esa imagen tiene que ver con los pensamientos que tú tienes. ¿Qué piensas tú de ti? Parece ser que Esther, que era una jovencita de 20 años, su padre, que era el tío en realidad, Mardoqueo, la había formado de tal manera que ella era obediente y él le dijo, no digas, no digas cuál es tu origen, porque el pueblo judío era un pueblo prisionero realmente del imperio persa. Y ella obedeció y no decía. Y hay algo que es bien importante, que es en lo que yo tengo que trabajar, y es en que nosotras no debemos contarlo todo. Nosotras hay cosas que debemos guardarnos porque tener un aire de misterio es algo que cautiva. Miren, a mí me toca trabajar en eso. Yo soy todo menos misteriosa. Yo todo lo cuento, todo lo digo. Y eso puede ser bueno, pero también puede ser negativo porque la gente te puede juzgar. Si tú coges y tú le pides a Dios que te haga tener pensamientos que te permitan proyectar tu fe y tu amor por Dios, eso se va a ver en tu rostro, pero tienes que pedírselo a Él, porque como decía Jennifer, nuestras debilidades solo se pueden manejar con el poder del Espíritu Santo. Entonces, imagínense que llega el momento en que a cada dama que le tocaba, a cada virgen, acotarse una noche con el rey y que el rey decida si la querida reina o no. Qué terrible, porque una vez que tú eras tomada y que tú perdías tu virginidad, pasabas a formar parte del harén y quizás el rey nunca más te veía y pasabas el resto de la vida ahí cuidada por un eunuco no haciendo nada, más que estar ahí remojada en aceite para ser linda. Entonces tiene que haber sido difícil para Esther pensar que esa noche iba a ser tomada por el rey, a ver qué quería el rey. Pero ella era sumamente creyente en Dios.
Y vino el rey y la tomó por esposa y la declaró reina y se enamoró perdidamente de Esther. Ahora bien, ahí hay una pausa en la historia y nos habla de que el tío Mardoqueo escuchó que había una conspiración contra el rey. Y se lo dice a su sobrina, a Esther, que ya era reina, mira, hay una conspiración contra el rey. Y la reina, Esther, viene y se lo cuenta a su esposo, y su esposo ordena que esos hombres que estaban conspirando los maten. Y sigue la historia y con Mardoqueo no se hace nada, sino que se nombra a Amán, un hombre a que el rey le da su anillo. Y Amán era un hombre orgulloso. Amán sale de ahí, no sabemos por qué el rey lo nombra como algo especial. Pero Amán veía que cuando él pasaba, él ordenó que cuando pasaba al lado de cualquier persona, lo alabaran y le hicieran una reverencia hasta el piso. Y Mardoqueo, que era judío, no podía inclinarse contra ningún otro dios porque dice la Torá, dice la Biblia, dice la palabra de Dios, no te inclinarás a nada que no sea Dios. Nosotros no nos podemos inclinar a nada que no sea Dios. Entonces, Amán se enojaba de ver que Mardoqueo no se inclinaba. Entonces, abusando de que el rey lo quería, el rey le da su anillo y Mardoqueo dicta una ley mediante el cual se iba a matar a todo el pueblo judío. Entonces Mardoqueo se lo cuenta a la reina Esther, pero Mardoqueo, todo el pueblo se había sumergido en cilicio, que era una forma de hacer penitencia para que Dios se apiadara de ellos. Para esa época el pueblo judío era un pueblo prisionero porque constantemente desobedecía a Dios. Dios los sacó de esclavitud de Egipto y era desobediente y alababan a otros dioses. Y yo te pregunto, ¿cuáles son esos otros dioses a los que tú alabas? Que puede ser el Dios del chisme, que puede ser el Dios de la vanidad, de descuidar a tus hijos por estar haciendo cosas que no debes. Puede ser el Dios de la telenovela. Adoras la telenovela y no te pierdes la telenovela por nada. Tantas cosas que pueden ser aquello que te aleje de Dios. Pueden ser tus propios hijos que te quitan el tiempo y no te das el tiempo para levantarte más temprano y conversar primero con Dios. ¿Cuál es el Dios que tú tienes? ¿Cuál es el Dios? El Dios del miedo, el Dios del dinero. Porque cuando creemos en Dios, nosotras debemos irradiar paz. Entonces vino Mardoqueo que quería hablar con la reina y contarle lo del edicto de Amán. Pero la reina, él no podía entrar vestido de cilicio y la reina le dice, le manda ropa y él le dijo que él no se iba a sacar su cilicio de encima para ir a hablar con ella. Entonces ella manda a uno de sus eunucos y le dice, dile a Mardoqueo, a mi tío, que te diga qué es lo que pasa. Y él le cuenta y él le enseña los papeles donde estaba la orden de Amán para matar al pueblo judío. Él no fue como un chisme. Oye, ni sabes, dile a Esther que el rey hizo esto, esto, esto. No, él fue con papeles, él fue con pruebas. ¿Cuántas veces nosotras repetimos cosas sin tener pruebas? El otro día yo hablaba con una mamá y me dice, mi hijo se ha enamorado de una mala chica. El hijo tenía 16 años y la niña 15. Esa niña que ya se ha acostado con otros hombres. Yo le pregunto, ¿que tú la viste? ¿Que tú estabas en la habitación viendo que esa niña se acostaba con otros hombres? No, eso es lo que todo el mundo sabe. ¿Y cómo todo el mundo sabe? Que todo el mundo estaba mirando. ¿Cuántas veces tú repites cosas que tú ni siquiera sabías, no estabas ahí? ¿Por qué tú repites esos chismes? ¿A cuánta gente tú has dañado? ¿Cuántas veces calumnias a tu suegra, a tu cuñada, a tu amiga? Y tú afirmas cosas que tú no sabes si son o no son verdad. Y mira, Mardoqueo, siendo el tío y siendo un hombre veraz, le enseña las pruebas, le manda las pruebas a la reina Esther y una copia del edicto que Amán había sacado. Entonces yo te pregunto, ¿cuántas cosas tú repites que no son verdad? Ay, es que yo sé. Ay, es que, o sea, ¿qué te pasa? Ten cuidado con lo que tú hablas, porque lo que tú hoy día hablas de una persona, mañana eso tiene consecuencias. Todo lo que te pasa en la vida en este momento es consecuencia de algo que hemos hecho. Yo, Marta, me equivoqué con un montón de cosas que me pasaron una factura terrible en mi matrimonio. ¿Por qué? Porque cometí muchas equivocaciones.
Y nada que tú hagas no deja de tener una consecuencia. Si tú siguieras las reglas de Dios, tú podrías sufrir, pero al final, dice la palabra de Dios, Dios tiene un galardón para ti. Pero yo te pregunto, ¿guardaste la pureza de tu cuerpo? ¿Te has cuidado de no fijarte en hombres casados? ¿Corriges a tus hijos con amor sin insultarlos? ¿Das chismes? ¿Hablas mal de otra persona? ¿Eres vengativa? ¿Cuántas cosas tú has hecho y ahora estás cosechando? Dentro de todas esas cosas, yo hice muchas cosas malas, muchas cosas negativas. Hablé mal de las personas porque, mis queridas damas, yo soy una persona en aprendizaje y en construcción que se equivoca. Y había muchas cosas y yo decía, Dios tan bueno, no hizo que yo pague las consecuencias de esas cosas. Hasta que mi esposo murió. Cuando mi esposo murió, me vino a la memoria un montón de cosas negativas que yo había hecho. Había juzgado mucho a las personas. Yo era de ese tipo de personas que pensaba, sufre la consecuencia pues de lo que has hecho y vive, y era dura. Entonces, ay, tú estás deprimida. Es porque no crees en Dios, porque si tú creyeras en Dios, tú no tienes por qué deprimirte. Ay, sufres de ansiedad, haz el ejercicio de respiración. Y yo era una mujer que juzgaba mucho, juzgaba, hasta que me quedé viuda y yo entendí en ese momento que yo estaba viviendo un dolor, no porque Dios me estuviera castigando, porque Dios no castiga, Dios te permite las consecuencias, sino que yo no había valorado la presencia de mi esposo en mi vida de la manera que la estaba valorando ahora que prácticamente me quedaba sola. Entonces yo no sé qué cosa tú tienes que perder para tú darte cuenta que todo lo que has hecho tiene una consecuencia. Yo en ese momento pude pedirle perdón a Dios por muchas cosas malas que yo había hecho. Gracias a ese dolor, gracias a esa consecuencia. Entonces yo te pregunto, en esta historia que estamos viendo de Esther, ¿cuántas cosas te están pasando porque tú sembraste a hablar mal de la gente? Porque tú juzgaste a esa persona, porque tú juzgaste a la enamorada de tu hermano, porque tú juzgaste a esta persona, porque, ay, mira cómo se viste, mira cómo habla. ¿Quién eres tú para juzgar? Sí, todo tiene consecuencias. Lo que tú piensas tiene consecuencias porque forma tu rostro. Lo que tú haces tiene consecuencias. ¿Por qué? Porque eso mañana va a provocar que pase algo en tu vida. Así que nada se salva. Nada. ¿Ok? Estamos en un mundo imperfecto donde hay mucha injusticia. Entonces, ¿qué hizo Esther? Esther le dijo, le manda a contestar a su tío, muy valiente. Yo te pregunto, ¿les estás enseñando a tus hijos a ser valientes? O cuando hacen algo negativo, tú vas y, ay, yo saco la cara por mi hijo y no dejas que él se defienda. Y que él se defienda no significa que él vaya a agredir. Significa que si se roba algo, tiene que irlo a devolver. Pero no, ay, pobrecito, no hay que hacerle pasar el trauma. Entonces yo voy y devuelvo y pido perdón por mi hijo. Tu hija tiene que ser valiente y nuestros hijos tienen que vivir las consecuencias, tanto buenas como malas, de las cosas que hacen. Dejemos como madres de estar evitándole las consecuencias porque, pobrecito mi hijito, nació prematuro. Pobrecito mi hijito, es sensible. No. Pobrecita Esther, que es huérfana. No, Esther fue valiente y dijo, tengo que ir donde el rey. El rey no me ha llamado hace un mes. Y si tú ibas donde el rey y el rey no te había llamado y el rey no extendía el cetro, tú debías morir. Y ella dijo, pide al pueblo que ayune. Es decir, cuando tú tengas que tomar una decisión valiente, pídele a tus amigas, amigas, oren por mí. Pide apoyo, oren por mí. Dijo, dile al pueblo que ayune y se presenta con el rey. Y ella, muy cautelosa, se presenta y el rey extiende su trono y le dice, reina, ¿qué quieres? La mitad del reino te lo doy. Y le dice, no, solo quiero que vengas a comer a mi casa junto con Amán. Ay, entonces Amán dijo, hoy me van a dar otra nueva condecoración porque la reina me va a invitar a comer. Para eso, Amán, que salió muy contento, pasa al lado de Mardoqueo y le vuelve a dar coraje de ver que Mardoqueo no se arrodilla y ordena que hagan una horca bien alta para matar a Mardoqueo. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? Mardoqueo estaba obedeciendo a Dios. Cualquier cosa que le pudiera pasar se veía que iba en contra de él. Parecía que iba a morir. Parecía que iba a morir.
Puede que en este momento tú veas las cosas perdidas, pero yo quiero que estés clara que Dios está al control. Y pudiera ser que todo pareciera que te va a ir mal, pero si tú haces las cosas como Dios dice, Dios te va a sacar de esa situación. Pero si tú te dejas llevar por tu parte humana y por tu razonamiento lógico, que no es lo que Dios dice, no te va a ir bien. Por ejemplo, en el caso de nosotros, los adventistas, para nosotros el día sábado es un día sagrado. Nosotros en el sábado no podemos trabajar. Y si nosotros nos dicen que nos van a votar porque no vamos a trabajar en sábado, tenemos que tener la fe de que eso no va a pasar. Y ahí sí yo me atrevo a dar el testimonio de mi segunda hija. Mi segunda hija es una mujer muy creyente. Mi hija Daniela, se llama Marta Daniela. Mi hija Marta Daniela estudió una maestría y resulta que cuando terminó esa maestría no le podían dar trabajo y tenía que hacer otra más y Dios hizo un milagro y pudo hacer su segunda maestría. Fruto de eso, le ofrecen un trabajo en una de las compañías más grandes, ¿verdad? Y tenía que trabajar en sábado y mi hija se negó y perdía la súper oportunidad de trabajo, pero mi hija firme y yo, hija, bien hecho, porque tú tienes que hacer las cosas acorde a tus creencias, como tú te formaste, a lo que tú estudiaste de la palabra de Dios. Y al cabo de 2 meses fue llamada por la misma empresa con un trabajo superior al que le ofrecían la primera vez. Y mi hija ya tiene en esa empresa aproximadamente 6 años y es increíble cómo escala. Y ella es uno de los pocos seres que no trabaja en sábado, que está en esta empresa y es la única ecuatoriana en esa empresa en Alemania. Entonces Dios premió su fe y yo también, todas las veces que yo he defendido mis principios, a mí me ha ido bien. Aparentemente te puede ir mal, pero Dios mueve las fichas de tal manera que te bendice. Pero cuando cogemos, me quedo al lado de ese hombre que me engaña, que me traiciona, que me maltrata, porque ese hombre es el que sostiene la casa. Pero tú tienes tremenda situación dentro de casa, dándole ese ejemplo terrible a tus hijos. Ay, porque no puedo dejar a mis hijos sin padre. ¿Para qué quieres tener un padre como ese? ¿Para qué quieres ese modelo de hombre para tu hijo varón? ¿Para qué quieres ese modelo para tu hija? De que el hombre puede engañarte. Entonces, ¿cuántas cosas tú estás tolerando en tu vida porque no le crees a Dios? Entonces, bueno, Esther, ¿qué hizo? Lo invitó a comer y le dijo, él le dijo, ¿qué es lo que deseas? Le dice, te lo diré la próxima vez, ven para una segunda comida. Y ya, pues para esa segunda comida ya tenía a Amán lista la horca y viene eh, el rey tiene un sueño y en el sueño se acuerda de que hubo una conspiración y pregunta, ¿y qué se hizo con el hombre que comunicó la conspiración? Dice, no, nunca se hizo nada. Entonces viene el rey y le dice a Amán, porque se trataba de Mardoqueo, le dice que quiero que lo pasees en un caballo y que proclames y que digas que Mardoqueo es una gran persona en el reino. Imagínese a Amán. Imagínese a Amán tener que pasear a Mardoqueo. Estaba indignadísimo. Y bueno, viene el segundo banquete. Todo eso ustedes lo pueden leer en el libro de Esther en la Biblia. Y ahí le pregunta el rey nuevamente, Reina Esther, si quieres la mitad del reino te lo doy. Y viene la reina Esther y le dice, lo que sucede es que Amán hizo un edicto para que mi pueblo muera. Mi pueblo donde está mi tío Mardoqueo que salvó tu vida, etcétera, etcétera. Y el rey se indigna y ordena que esa horca que era para Mardoqueo, en esa horca lo maten a Amán. Y Amán muere. Pero la orden que había dado Amán era con el sello del rey y una orden dada con el sello del rey no se podía hacer para atrás. Y la orden era matar a los judíos. Entonces, ¿qué podía hacer el rey? No podía dar para atrás. ¿Qué hizo el rey? Un edicto por el cual se le permita al pueblo judío defenderse de quienes lo iban a atacar. Y el pueblo se defendió y el pueblo ganó. Y la reina Esther pudo estar tranquila junto con su pueblo y su pueblo en ese imperio no fue maltratado y no fue tocado. Las consecuencias de haber guardado la palabra de Dios fueron esas. Yo después de que murió mi esposo, yo dije, bueno, ahora ya estoy santa, ¿no? Yo ya no voy a pecar y no sé qué, pero he hecho cosas
que no están bien. ¿Por qué? Por el pretexto, ¿no? Ay, que sí, que la soledad, ay, que sí, que pobrecita de mí, que estoy solita y que no sé qué, que por aquí. Y cuando tú le faltas a Dios, Dios en su inmensa misericordia ha permitido que me pasen cosas. Pero yo les voy a decir algo. Gloria a Dios por las cosas que me pasan, porque Dios lo arma todo tan bonita que esas cosas que me pasan son para felicidad. Son para felicidad. Estoy yo creo, y me atrevo a decirle, damas, en el mejor momento de mi vida. Dice mi mamá que ahora se me ve la cara más llenita porque como que me había puesto flaca, así como chupada, ¿no? Por la bajada de peso. O sea, creo que estoy en el momento del peso ideal. Dice mi mamá que se me ve más joven con la cara. Bueno, mi mamá pues me ama y ella me va a ver linda, pero la verdad es que como que me estaba demacrando. Había algo que aparentemente me daba felicidad, pero que me estaba quitando energía. Y yo te digo algo, si tú, la veo a Adriana como sonríe, me gusta verte sonreír, Adriana. Si tú haces las cosas equivocadamente, pero con la intención de buen corazón, Dios nos permite un dolor para que aprendamos que eso no lo debemos de hacer. Pero así, con ese dolor, tú te formas y Dios te manda el consuelo y Dios te manda la fuerza. No hay cosa que Dios permita que tú no puedas soportar. No hay cosa que Dios permita que tú no puedas soportar. Tú la puedes soportar. Y es necesaria para que tú crezcas y tú puedas estar mejor. De hace 2 semanas acá, yo soy una persona mucho más fuerte. Porque hay una área en mi vida en la que yo soy débil y en la que yo tengo que trabajar, que tiene que ver con esto de la niña interior, de las cosas que te pasaron de niño, etcétera, etcétera, etcétera. Y Dios maravilloso, Dios nos pule. Y Dios nos salva de muchas cosas. Pero, cuando te pase algo, y aquí en esto hay que ser muy cautelosas. Si tú haces las cosas de buena voluntad, aunque te equivoques, si tú tienes una buena predisposición, si tú eres una hija de Dios y alguien obra mal contigo, ¿por qué? Cuando alguien obra mal contigo, cuando no obra contigo como Jesús obraría contigo. Es decir, que si tú te equivocas y viene alguien y te maltrata, y viene alguien y se desquita, y viene alguien y te traiciona por la espalda, ¿qué crees que va a pasar? Tú no hagas nada. Cuidado con andarte vengando. Cuidado con andarle deseando mal al prójimo. Al que te hace algo malo, bendícelo. Ora por esa persona, aléjate de esa persona porque en tu vida tú no debes tener personas tóxicas, personas que te pretendan cambiar, personas que no respeten tu esencia. Entonces, aléjate, bendícelas, ora por ellas, pero jamás te vengues, porque mía es la venganza, dice el Señor. Así que imagínate, y eso lo aprendí de mi mamá. Yo lo aprendí porque, bueno, mamá, lo siento, voy a decirlo. Mi abuelo paterno se portó mal con mi mamá. Se portó mal, se portó mal. Entonces, en un momento dado de la vida, él la quiso mucho, pero hubo un momento en que ya mi papá tenía otra pareja, entonces en su apoyo a su hijo, no sé, se portó mal con mi mamá. Entonces yo le tenía una rabia a mi abuelo, ¿no? Única, porque pues yo he sido una mujer rencorosa, resentida, vengativa. Todo eso yo he sido. Ya, gloria a Dios, ya no soy. Pero todavía me quedan vestigios. Entonces, ¿qué pasó? Al pasar el tiempo, una vez me topo en la oficina de mi papá con mi abuelo. Y mi abuelo se arrodilla, cosa que no debió hacer. Perdóname por todo el mal que le he hecho a tu mamá y a ti. Y yo tenía ganas de decirle, ándate de aquí, viejo. Pero ¿saben de qué me acordé? De que mi mamá me decía, tu abuelo se portó mal conmigo, pero cuando yo estuve embarazada de tu hermano, él hasta salía más temprano del trabajo para ayudarme a bañarlo. Él fue como un papá durante los primeros meses de vida de tu hermano. Por lo tanto, en mí cuentan más esas cosas buenas que malas. Entonces mi mamá me enseñó de esa manera a perdonar.
Y cuando mi abuelo me pidió perdón, miren que esto mi mamá no lo sabía, lo está escuchando en este momento. Cuando él me pidió perdón, que se arrodilló ahí en la oficina, inmediatamente lo pude perdonar gracias a que mi mamá no envenenó mi corazón. Y me enseñó, ella siempre me enseñó a ver las cosas buenas y a sopesar más las cosas buenas que las malas. Entonces, cuando ha habido una persona en tu vida que ha tenido cosas buenas y cosas malas, quédate con las buenas. Aléjate por las cosas malas que te ha hecho, bendícela y que Dios le dé lo que tenga que darle. Yo quiero terminar esta meditación de hoy día con palabras de Salomón. Salomón, el hombre más sabio de la tierra, que tuvo una época donde escribió los proverbios en su época de esplendor y de sabiduría. Luego escribe los salmos cuando tiene 700 esposas y 300 concubinas. Y se pierde y se pone, escribe Cantar de los Cantares con mucha sexualidad. Y cuando ya está en su vejez, medita y en su vejez recobra la cordura porque fue tanta la opulencia que él dice que se volvió afeminado. Ya no sabía qué hacer entre tanta mujer, entre tanta cosa, y se volvió pagano, hizo templos a otros dioses, pero al final Salomón recobra la cordura y escribe Eclesiastés, libro maravilloso de meditación, y cierra Eclesiastés de una forma maravillosa con algo que yo quiero que se quede en su corazón. Eclesiastés 12 dice lo siguiente: Ahora, hijo mío, a más de esto sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros y el mucho estudio es fatiga de la carne. ¿Qué significa eso? Llenarnos de tantas y tantas filosofías. En lugar de leer la Biblia, estamos que leemos y leemos un montón de cosas más. Y termina con esto: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es todo para el hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Absolutamente todo tiene consecuencias. Y gloria a Dios por ello, porque las consecuencias nos permiten corregir lo que tenemos que corregir. Sin embargo, mis damas de este grupo maravilloso Unidas Podemos, caminemos a la perfección. No vamos a llegar, pero caminemos hacia ella, porque eso es lo que Dios quiere. Deja de quejarte, deja de fijarte en lo malo. Agradece, dice la palabra de Dios, con acción de gracias, porque a los hijos de Dios todas las cosas les son para bien. Agradece lo que te pase, mira hacia adelante y sigue la palabra de Dios. No es fácil. La puerta para no seguirle es ancha y el camino es sencillo, pero seguir la palabra de Dios es sufrir, es irte contra la lógica humana, pero es tener fe. Que Dios me las bendiga. Gracias.